Continuando con los tutoriales que la persona que en estos momentos les habla, Heriberto González, ha decidido elaborar y presentar a ustedes sobre el uso del paquete de simulación de circuitos eléctricos QX. Recordarán que en las dos anteriores hicimos una breve introducción a las características globales de este software, así como algunos primeros ejercicios preliminares de cómo llevar a cabo no solo el armado, por decirlo así, la recreación de los circuitos a simular en este software, cómo colocarlos, editarlos y demás, sino también los primeros elementos de análisis, de estudio de las características del comportamiento de estos circuitos hechas por este software en particular. Comenzamos con una de las técnicas de análisis más frecuentes, más ocurridas en la teoría de circuitos y en ingeniería eléctrica en general, que es el análisis a corriente alterna o AC Current, como se le conoce en inglés, eh, o el AC Análisis en un momento dado. Recordemos que por AC, en teoría de circuitos, se entiende que, o se sobreentiende que, las tensiones y o corrientes que se proveen al circuito en cuestión o bajo estudio corresponden a valores de tensión e intensidad de corriente eléctrica que varían siguiendo un patrón sinusoidal en el tiempo, de forma tal que la amplitud, la frecuencia y la fase inicial de dichas sinusoides de tensión o corriente, recordémoslo, son constantes en el tiempo. Habíamos dicho que en la modalidad de análisis o simulación AC, básicamente lo que QX hace, como la gran mayoría de los simuladores de circuitos por computadora lo hace, como SPICE, como Microcap, como ORCAD, es obtener los valores de tensión entre nodos, y de hecho sería más bien entre que hay entre cada uno de los nodos del circuito recreado en el simulador en cuestión y el nodo de referencia o tierra, así como la corriente o el valor o las características de la corriente que fluye a través de cualquiera de todos y cada uno de los elementos de ese circuito, ¿sí?, cuando se aplica una excitación sinusoidal de esa clase, es decir, sinusoidal estacionaria. Recordando algo muy importante, que tanto esta tensión como esta corriente, que en este software en particular, cuando se tratan de voltajes y corrientes obtenidos en esta modalidad de análisis, tienen una extensión .v minúscula y .i minúscula, únicamente es válida cuando, recordémoslo, el circuito está sometido a una excitación sinusoidal estacionaria. Es decir, cuando podemos expresar esto de aquí en forma de un complejo llamado fasor de esta tensión y esta corriente con un comportamiento en el tiempo de variación de esta clase como un número complejo que se construye de esta forma, es decir, lo que se denomina un fasor de corriente. Muy bien, entonces, como ya lo estábamos comentando, lo que QX obtiene en esta modalidad de análisis, como lo hacen en general otros simuladores también, es valores de tensión y de corriente representados en forma compleja. Pero recordemos, solo eso es válido en sentido estricto cuando las señales aplicadas son de este tipo. Ahora, si lo recordamos, esto es muy importante. Del análisis de circuitos se conoce lo siguiente. Supongan que un elemento de red cualquiera, como el que tenemos aquí, posee dos terminales, como este de acá. Esto puede representar lo mismo a un dispositivo de dos terminales como una disposición de ellos, llámese de conexión serie, paralela o mixta, de la cual veamos el comportamiento de la tensión y de la corriente en dos puntos de dicho arreglo. Es decir, supongamos que esto que está aquí puede ser o un componente de dos terminales o un arreglo entre diversos componentes de n terminales, pero que el cual queremos ver el comportamiento de la tensión y de la corriente presente en ellas o en un par de terminales asociadas a dichos arreglos. Entonces, esto representa un arreglo circuital, no es nada más un componente de dos terminales, puede ser un arreglo serie, un paralelo, etc. Entonces, supongamos que de esta disposición circuital, este arreglo circuital, conocemos por un lado la tensión entre dichas terminales, así como la corriente que fluye a través de ellas. Claro, suponiendo
que se está aplicando entre dichas terminales una excitación sinusoidal estacionaria, ya sea de tensión o de corriente. Si conocemos estas dos cantidades, el comportamiento de la tensión representada fasorialmente entre dichas terminales de esa disposición o arreglo circuital, así como el de la corriente que fluye a través de ellas en un momento dado, es importante que recordemos que de eso podemos obtener otras dos cantidades muy importantes en la descripción de el comportamiento, repetimos, de un elemento circuital en general, suponiendo de carácter lineal invariante en el tiempo, eso también se me olvidó mencionarlos, supongamos que este elemento es lineal invariante en el tiempo, que son de interés. Una de ellas es muy popular, muy conocida en el ámbito de la ingeniería eléctrica, ustedes ya la conocen, es la impedancia asociada entre las terminales de este elemento. ¿Cómo definimos la impedancia asociada entre las terminales de este elemento en la teoría de circuitos? Simplemente del cociente de dividir la tensión presente entre dichas terminales a corriente alterna, o sea, a sinusoide estacionaria, dividida entre la representación fasorial de la corriente que suponemos fluye entre esas terminales a través de este elemento circuital, también representada en su forma fasorial. Así se determina esta cantidad que conocemos con el nombre de impedancia. Ahora, como ustedes bien saben, dado que estos dos son por definición complejos, el resultado de su cociente es también complejo, como lo podemos apreciar aquí. Y eso es algo concordante con lo que se conoce en teoría de circuitos. La impedancia en términos generales es un número complejo, o una cantidad compleja, o incluso una función compleja. Ahora, por ende, esta se puede representar en dos formatos: el polar o magnitud ángulo, como se le suele llamar en ingeniería eléctrica, y el rectangular o cartesiano. Bien, lo usual es que cuando se manejan las tensiones y las corrientes en forma fasorial se expresan en forma de magnitud ángulo, aunque la impedancia se puede manejar en forma rectangular o en polar, ya lo veremos. Esa es una de las cantidades que se pueden definir para este elemento circuital o disposición o arreglo circuital equivalente de dos terminales, conocidas tensión y corriente, presentes entre sus terminales. Pero también se puede obtener otra que es de gran interés en ingeniería eléctrica, que es la conocida como potencia promedio, que se define, grosso modo, sin ser muy formal o estricto, como la potencia que en promedio, si lo quieren llamar así, en un tiempo igual a un periodo equivalente de la señal sinusoidal aplicada a las terminales de este elemento circuital, es consumida, disipada o demandada por este elemento, este arreglo circuital entre sus dos terminales, a la fuente que se conecta a él. Repetimos, la potencia desarrollada en promedio en un ciclo en un periodo de tiempo, mejor dicho, igual a un periodo, valga la expresión, de la sinusoide, ¿sí?, estacionaria que se aplica a este elemento entre sus terminales. ¿De acuerdo? Por definición, esta potencia se calcula de esta manera. Si conocemos el comportamiento fasorial de la tensión y la corriente entre las terminales de esta cosa, de este elemento circuital, la potencia promedio que el mismo demanda a la fuente que se le coloca entre ellas, se puede calcular de esta manera. Ahora, no hay que dejar de lado una cosa importante. Esta potencia, esta expresión, para calcularla, debemos de ser conscientes de lo siguiente. Para calcular esta potencia hay que tomar en consideración o hay que cuidar los siguientes aspectos. Vean que aquí hay un factor 1/2. Ese factor 1/2 dirán algunos de ustedes, oigan, pero no aparecen en el cálculo de esta cantidad en algunos casos. ¿Por qué? Este factor 1/2 aparece cuando los valores correspondientes o en los que se expresan la tensión y la corriente fasorial presentes entre las terminales de este elemento de red están dados
en lo que se conoce en ingeniería eléctrica como valores pico. ¿De acuerdo? Recordemos que en corriente alterna, cuando se aplican sinusoides estacionarias, lo usual es especificar esos valores de tensión o corriente sinusoidal estacionaria, en particular su amplitud, en lo que se denominan volts pico o en lo que se denominan volts RMS o eficaces. Cuando especificamos los valores tanto de esta cantidad como de esta otra en el formato pico, entonces para calcular esta potencia promedio hay que usar este factor de 1/2. Si estas cantidades en cambio estuvieran expresadas en valores RMS eficaces, este valor de 1/2 sería suprimido. Este 1/2 va a multiplicar ahora a lo siguiente. Hay que tomar una precaución muy importante que a veces se omite por algunos estudiantes. Cuando se calcula dicha potencia promedio, hay que cuidar que de este producto que estamos viendo aquí se obtenga su parte real. Como estos dos son complejos, su valor también va a ser un complejo. Bueno, pues de ese complejo hay que tomar la parte real para toda esta cantidad. Ahora, vean ustedes aquí algo importante. Para el cálculo en cuestión se toma como tal el valor de la tensión en su forma fasorial conocida aquí, pero para la corriente no. Véanse que está presente este símbolo. Y este símbolo nos va a decir lo siguiente. Este símbolo lo que nos indica es que para el cómputo de dicha potencia promedio vamos a tomar ¿qué cosa? Lo que se conoce en teoría de números complejos como el conjugado complejo. Recuerden qué es eso. ¿De quién? De la corriente representada en su forma fasorial presente en donde aquí. O sea, de este valor vamos a tomar su conjugado complejo. Este valor en cuestión ahora se va a multiplicar por este otro, que ese sí ya está dado en forma directa, si es que ya lo conocemos. De este producto sacamos su parte real y todo esto lo multiplicamos por 1/2, reitero, por 1/2 siempre y cuando tanto este como este estén expresados en valores pico. Si no lo están, este factor 1/2 se suprime. Simplemente se toma la parte real de este producto y eso es todo. Bueno, entonces de todo esto ustedes deben de recordar que la parte real de un complejo es por definición un número real. No costaría mucho trabajo demostrar que todo esto de aquí, el producto B por I conjugado, se puede expresar también de esta manera. Esto que está aquí, el producto B por I conjugado, es lo mismo que tomar la magnitud del complejo B, elevarlo al cuadrado y dividirlo entre la impedancia definida entre las terminales de este componente o de esta disposición circuital. Un aspecto importante, por definición, la potencia promedio desarrollada entre las terminales demandada, consumida, disipada entre las terminales de un componente de esta clase, a diferencia de la impedancia que es en general un complejo, la potencia promedio es una cantidad real. Ahora, último detalle antes de continuar. Si el componente o el arreglo circuital de dos terminales es de carácter pasivo, recuérdese que esta potencia será positiva. Será un número real positivo, pero si al calcular esta cantidad usando cualquiera de estas dos expresiones vemos que el resultado es negativo, lo más probable que indicará eso es que en el interior de este componente o el componente mismo es de carácter activo. ¿Qué significa ello? Que en vez de que este elemento circuital demande una potencia para operar entre sus terminales, lo que está diciendo es que este puede proveer a través de ese par de terminales potencia a algo que se le conecte a él. Es una convención de la teoría de circuitos que será utilizada para otras cosas posteriormente. Bueno, entonces haciendo este tipo de aclaraciones sobre estas generalidades que derivan del análisis de corriente alterna
léase, excitaciones sinusoidales estacionarias, eh, cuando conocemos de ella la tensión y la corriente de sus terminales, vamos a ver ahora lo siguiente. ¿Cómo podríamos efectuar el cálculo de dichas cantidades con la ayuda de Q? Si nada más calcula para esta modalidad de análisis, pues únicamente tensiones y corrientes, básicamente procediendo como se hace aquí. Si conocemos dichas tensiones y corrientes, operándolas de esta forma, conocemos la impedancia asociada entre dichas terminales y trabajándolas de esta otra forma, la potencia promedio consumida, desarrollada entre dichas terminales. Vamos a ver cómo se puede hacer esto aquí. ¿De acuerdo? Para ello, me voy a permitir ahora mostrar a ustedes lo siguiente. Vamos a hacer una serie de anotaciones aquí. Si se dan cuenta, lo vamos a marcar de esta forma ahora. Por un lado, esto de aquí y este otro vienen siendo el equivalente de ¿quién? De las terminales A y B. Disculpen que me quede así. ¿De quién? De esta red RC que tenemos aquí. Si se dan cuenta de ello. Y por un lado, si ustedes se percatan de ello, verán algo importante. Considerando la construcción que tiene en particular este circuito aquí, vean ustedes que podríamos calcular la impedancia entre sus terminales de la siguiente forma. Si conocemos cuál es la tensión aplicada entre las terminales de este arreglo serie en su forma fasorial y lo dividimos entre la corriente que fluye a través de este arreglo serie, representada también en su forma fasorial, en automático presumimos obtendríamos esta cantidad. Pero si ustedes se dan cuenta, aquí viene un detalle interesante. Esto en Q lo podemos hacer si conociéramos, por un lado, esta cantidad y por el otro lado esta. Tal y como lo tenemos ahorita simulado, esta ya la tenemos. Ahorita vamos a ver por qué. Pero esta aún no. Vamos a ver cómo podemos obtener la segunda de ellas, la corriente en este arreglo, con la ayuda de las herramientas de Q, y a partir de ahí ver cómo podríamos calcular tanto esta cantidad como otra, que sería esta. La potencia en promedio demanda ese arreglo RC serie. Vamos a ver cómo se hace esto, cómo se podría hacer esto de la siguiente manera. Vamos a quitar esto para que se entienda lo que vamos a ver a continuación de mejor forma. Regresemos aquí. Bueno, antes de continuar, una aclaración muy importante. Alguien puede decir, oiga, pero en el momento en que usted hace esa simulación, usted declaró en este componente que la frecuencia de la sinusoide que iba a proveer era de 1 mega. Pero cuando usted declaró esta instrucción para indicarle a este programa qué tipo de análisis u obtención de valores queríamos que hiciera, dijimos que era de 1 kilo. ¿Cuál es la buena, si se me permite hablar en esos términos? Sería esta. Cuando en Q se declara la simulación de AC, el valor de frecuencia que se va a asignar a la fuente sinusoidal que se haya introducido aquí corresponde a la que se haya declarado en esta instrucción. Si en esta instrucción declaramos 1 kilo, aquí, aunque aquí aparezca de 1 mega, la que va a tomar el Q para llevar a cabo la obtención de los valores de tensión y de corriente en esta modalidad es la que corresponde a lo que se declaró en ella. En este caso, para calcular dichas tensiones y corrientes, él considera que en realidad la frecuencia de la sinusoide provista aquí es de 1 kilo y de 1 mega. Si por ejemplo, aquí lo hubiéramos puesto en vez de 10 kilos, 100 kilos, igual. Aunque aquí marque 1 mega, la que está tomando en cuenta para calcular dichas tensiones a tierra
y corrientes entre cada elemento es de 100 kilos. O las que veremos en su momento se pudieran declarar aquí, porque vamos a ver más adelante que se pueden declarar más de una. Seguimos entonces, aquí queda. Pero si se, bueno, dejémoslo así entonces. Entonces, aunque aquí aparezca el de 1 mega, ahorita QX no lo considera para eso. Lo va a considerar este valor de 1 mega si lleváramos a cabo sobre el mismo circuito, como lo veremos después, otra modalidad de simulación que se le conoce como transitoria o en el dominio del tiempo. Pero como ahorita estamos en AC, el valor de frecuencia que va a considerar QX para este análisis es el de 1 kilo, el que se declara en la instrucción de simulación AC y no la que aparece acá. Entonces, en ese sentido, si quieren, para evitar confusiones, podemos hacer esto. Simplemente no mostramos esta aquí. Y ya se sabe de antemano que esta frecuencia es de 1 kilo o la que se declare acá. Ahora, tenemos estos nodos ya declarados y demás. Nos faltaría obtener la corriente. De hecho, si ustedes recuerdan aquí, vamos a hacerlo de esta manera. Si ejecutamos el análisis de esto y ponemos aquí, esta gráfica, esta modalidad gráfica, van a ver que solo aparece aquí la corriente que fluye a través de ese elemento y la tensión del nodo de entrada y de salida respecto a tierra. Bien. Bueno, podríamos hacerlo de otra manera, pero vamos a hacerlo de esta forma. Vean que, si ustedes lo recuerdan, la extensión .i que aparece a un lado de nombres de nodos o de elementos de circuito, tiene que ver con la variable que está calculando QX. Cuando es una .i, una extensión .i minúscula, significa que lo que está obteniendo es la corriente en modo AC a través de un elemento de circuito. Si ustedes revisan lo que está aquí, dice B1.i. Pero ¿quién es B1? B1, si ustedes revisan, precisamente es la denominación que dio por omisión o default QX a esto de aquí. Entonces, cuando ponemos esto acá, no este de aquí, sino este, ¿qué es lo que estamos diciendo? ¿Qué es lo que hizo QX? Determinó la corriente que fluye a través de quién, de esa fuente. Y de hecho la podríamos desplegar aquí. Si ustedes recuerdan, ENT, que es la denominación que dimos al nodo que conecta una de las terminales de la fuente con una de las terminales del resistor que forma parte del arreglo RC serie. Pongámoslo acá. A veces se deja, a veces no. Hay que intentar a veces hasta que esto pegue. Ahí está. Y si hacemos esto, vean qué sucede. Vean algo interesante que vale la pena mencionar. Vean que en el caso de la tensión al modo AC presente entre la terminal end, que aquí la denominamos de esta forma, y tierra, o sea, la tensión que suministra esta fuente entre sus terminales es de 0.5. Pero vean que en el caso de la corriente, vean cuánto vale la corriente representada en forma fasorial que fluye presumiblemente a través de esta fuente según QX. Vean que tiene este valor. Si recuerdan, muy importante que no lo olviden, ahorita estamos representando ambos en forma polar, pero también lo podemos hacer en imaginaria. Este cambio llamado notación numérica aplica tanto para este como para este. Si lo hacemos así, ahora vean el aspecto que toma. Ven un detalle interesante en la parte real que lo comentaremos más adelante. A veces hacerlo así puede generar algunos problemas, pero además noten otro detalle importante. Solo calculó la corriente de ese elemento. Si se dan cuenta, si directamente QX no calcula la corriente que fluye a través de un elemento circuital que no se activa. Si lo quisiéramos hacer así, podemos hacerlo de otra manera. Ese cómputo de corriente en QX. Vamos a eliminar esto. Y vámonos para acá. Ese signo menos tiene una razón en la parte real. Vamos a hacerlo de otra forma. Les propongo lo siguiente. Vamos a seleccionar estos dos de forma tal que los podamos desplazar hacia acá. Un tanto como lo estamos viendo aquí. Y vamos ahora a irnos a
al rubro de componentes y buscar en sondas. Ubicar esta que se llama de corriente y colocarla aquí. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora? Lo que hicimos ahí es lo que usualmente sería para cuantificar por método de medición una corriente. Se abriría una rama en la que presumimos existe un flujo de corriente y se intercala en ella en serie un ampérmetro. Este ampérmetro, sorna de corriente, nos va a permitir cuantificar la corriente que fluye en donde a través de este componente. Podemos modificar el nombre del mismo, vamos a ver si se puede hacer. Parece que sí. Habíamos comentado que en el caso de los componentes que se recrean en QX no se aconseja modificar el primer carácter del mismo, pero en el caso de las ondas se puede hacer sin mayor problema. Repito, de sondas. Vamos a ponerle así. La razón es que si ustedes se dan cuenta, suponemos que a través de este ramal que tenemos aquí, va dirigida la corriente que fluye a través de todo este arreglo RC serie. Si se dan cuenta por la construcción que estamos haciendo de esta red, la corriente que se introduce a esta terminal de este resistor es la misma que fluye a través del mismo y de este otro, en este caso. Bueno, si esto es así, podríamos ahora hacer lo siguiente. Voy a reemplazar esto que tenemos aquí por esto que tenemos de este lado, para que podamos hacer algunas anotaciones aquí que espero ayuden a aclarar un poco la explicación que vamos a ver a continuación. Entonces, si ustedes se dan cuenta de ello, o podríamos hacer esto de otra manera, aparentemente es lo mismo, puede serlo, puede que no. Quitemos esto de aquí y en vez de colocar esa fuente de corriente aquí como lo hicimos, vamos a restituir esta conexión así. Hagámosla de esta forma, ya verán ustedes para qué. Seleccionemos estos dos y desplacémoslos hacia abajo. Y este de aquí lo vamos a eliminar, si se quiere así. Vamos a colocar ahora el nombre del nodo de este lado. Vamos a seguirle poniendo END. Y jalarlo para acá para que lo podamos apreciar de mejor manera. Pero ahora coloquemos en este sitio, ahorita verán por qué hicimos esto, la misma sonda. Vamos a rotarla para que la podamos intercalar en este ramal. Y de nueva cuenta, modifiquemos su nombre para indicar que esa es la corriente que presumimos impulsa esa fuente a través del denominado nodo de entrada de esta red, que es este de aquí. La red es esta, suponemos que la fuente en cuestión es externa al mismo. Ahora sí, con esto de aquí, lo pegamos de este lugar y podremos hacer las siguientes anotaciones. Vean ustedes que en este caso en particular, la tensión que hay entre este punto y tierra vendría siendo el comportamiento fasorial de la tensión presente a la entrada de esta red. Que en este caso, en QX, ¿a quién equivale? A esto de aquí. Esta, recuerden, es minúscula. Entonces, esto de aquí que calcula QX, por omisión o default, es la tensión que hay entre este nodo y tierra, que para este caso en particular sería la tensión a la entrada de. Y por otro lado, si quieren la podemos poner así, la corriente que impulsaría esta fuente en particular a esta red, vamos a ver que en QX se identifica de esta manera. Vean cuál es el nombre que le dimos a esta sonda de corriente y vamos a ver que tiene una extensión
punto I minúscula. ¿Esto para qué? Para indicar que esto de aquí es la representación del fasor de la corriente que impulsa esta fuente hacia esta red a través de quién? Este mismo nodo. Bueno, hecho lo anterior, ahora podríamos apreciar lo siguiente. Si todo eso es cierto, entonces deberíamos de esperar lo siguiente. Vamos a quitar esto. Si todo eso es verdad, entonces podríamos decir lo siguiente. Si todo eso es cierto, entonces para esta red, por un lado, la impedancia entre las terminales del arreglo serie, que sería entre este nodo y tierra, vean que esto así forma un serie, sería la impedancia del arreglo RC serie, a que sería igual. De acuerdo a lo que vimos antes, sería la tensión aplicada a ese arreglo dividida entre quién, entre la corriente que fluye a través del mismo, representadas además en forma fasorial. Pero en este caso, esta de aquí, ¿quién es? Es lo que en QX se denomina así. Y esta de acá, por otro lado, la representación fasorial de la corriente que fluye aquí, ¿quién sería? Lo que aquí denominamos de esta forma en QX. Perdón, esto ahorita lo quitamos para evitar confusión. Esa, perdón, sería la que denominamos así en QX. Sería esta. Entonces, resumiendo, si seguimos esta serie de ideas aplicadas a este software, por un lado, la impedancia de este arreglo la podríamos calcular así, usando esto y dividiéndolo entre esto. Esto según que la nomenclatura ocupada por el QX. Si quisiéramos también determinar la potencia promedio que dicha red demanda o consume de esa fuente, ¿cómo lo haríamos? Si conocemos las expresiones de tensión y corriente fasoriales en ese elemento de red, dicha potencia se puede obtener de esta manera. Si nos vamos a lo que tenemos en QX, la potencia promedio sería esto: un medio por la parte real de quién, del producto de estas dos. Esto de aquí, recordemos que representa esto de aquí, y este término de aquí, ¿quién representa? Ojo, aquí falta, hay que conjugarlo para llevar a cabo dicho cálculo, para llevar dicho cálculo, ¿no? Pero por ahí va. Entonces, vamos a ver cómo se puede hacer esto en QX. Para hacerlo en QX, vamos a hacer uso de lo siguiente. Váyanse por favor aquí al panel de herramientas, a la barra de herramientas, y ubiquen este icono con la leyenda insertar ecuación. Lo van a ubicar a la izquierda del icono que permite cablear los componentes de circuito. Van a ver que ahora el cursor cambia a una línea o una traza de este tipo. Colóquelo aquí. Opriman Escape
y opriman un doble clic con la herramienta de seleccionar aquí para que vean de qué se trata. Aparece ahora el título de ecuación. Con esta herramienta, ¿qué podemos hacer? Declarar expresiones matemáticas en Qx que, a partir de la evaluación que el mismo software haga de ellas, permita obtener otras cantidades. Por ejemplo, vamos a poner esto. Vamos a poner Z. Podemos ponerle Z de entrada. Ahorita vamos a ver por qué. Sería la impedancia que correspondería a lo que observa el generador entre estas terminales de dicho circuito, dado que estamos conectando dicho generador a estas terminales, una de ellas por a través de este nodo. Y acá abajo, donde aparece el 1, ¿qué vamos a hacer? Vamos a teclear, ¿sí?, la expresión que queremos evaluar con Qx. Aquí algo muy importante. Las expresiones que puede evaluar con Qx son relacionadas con las variables que él mismo obtiene al llevar a cabo las diferentes simulaciones u otras que el usuario declara. Eso se verá después. Por el momento vamos a utilizar las que Qx obtuvo. ¿Cuál es una de ellas? La tensión presente entre el nodo de entrada de este circuito, ya dijimos cuál es, y tierra. La diagonal es para indicar que vamos a dividir esa cantidad entre ¿quién? Entre esta otra. No lo olviden, el punto B y punto I minúscula significan tensión y corriente en modo AC, son fasores. ¿Qué estamos diciendo con esto aquí? Esto que estamos colocando aquí, si ustedes se dan cuenta, es esto de aquí. Es decir, le estamos diciendo a Qx, por un lado, cómo calcular la impedancia que hay entre, o que el generador ve por parte de este arreglo, es decir, la impedancia que hay correspondiente a este arreglo. Eso es lo que estamos haciendo en Qx. Es decir, regresemos con esto de aquí. Estamos calculando la impedancia vinculada al arreglo serie entre estos dos. Le ponemos aplicar. Vean que aquí ya se llevaron a cabo los cambios y le ponemos aceptar. Vean ahora que hemos definido otra cantidad llamada Z de entrada a partir de estas dos. Estas dos son las que obtuvo Qx de manera preliminar. Ahora, si de una vez lo queremos hacer, podemos reescribir aquí otra expresión que nos permita calcular qué cosa. Ahora, la potencia promedio que demanda esa fuente, este circuito. Vamos a ponerla de la siguiente forma. Procedemos de una manera semejante. Vamos a editar esta expresión. En este primer renglón vamos a anotar la forma en cómo queremos representar dicha cantidad. Un comentario importante: aparte de caracteres alfanuméricos, acepta algunos del teclado, no todos. Por ejemplo, el 2 puntos, el punto y coma, los paréntesis no son aceptados ahí, pero por ejemplo pueden poner el carácter guión bajo, y por ejemplo lo voy a denominar así. Vamos a ponerle de esta forma: ¿cuál es la potencia promedio demandada por ese circuito a su entrada? Entre comillas. Y acá abajo, como ya lo vimos, vamos a anotar la expresión a evaluar en derive a partir de las cantidades que se le indiquen. En este caso, ¿qué cantidades vamos a ocupar? Esta de aquí, que corresponde a ¿quién? A la tensión obtenida en Qx, correspondiente a la tensión fasorial presente entre este punto y tierra, y esta de aquí, que corresponde a la representación fasorial de la corriente que impulsa esta fuente a través de dicho circuito. Entonces vamos a hacerlo. Vean cuál es la expresión que ahora vamos a tener que registrar. ¿Cómo lo podemos hacer? De esta manera. El 1 medio es una constante que podemos poner como 0.5. Y aquí, cuidado, las reglas de cómo expresar o de cómo insertar o introducir expresiones matemáticas en Qx obedecen casi a las mismas que aplican en cualquier software numérico. En este caso sería 0.5, el asterisco es por. Y en este caso,
como queremos tomar la parte real de un número complejo, en vez de escribir esto de aquí, RE, en el editor de ecuaciones de QX ponemos real. Y entre paréntesis vamos a colocar el número complejo del cual queremos que extraiga su parte real. En este caso, ese número complejo, ¿quién es? Ese número complejo es esto. Pero por favor, tengan cuidado. Ese número complejo es este de aquí. En punto B, que representa el fasor de la tensión de entrada, en punto B multiplicado por ¿quién? Ojo, recordemos que para el cálculo de la potencia promedio hay que ocupar el conjugado complejo de la corriente. ¿Cómo se obtiene en QX el conjugado de un número complejo? Es muy sencillo, con la instrucción cong. Cong, y entre paréntesis va el complejo del cual se quiere obtener su conjugado, que en este caso sería este de aquí, y ent.i, que corresponde a la representación fasorial en QX de quién, de la corriente impulsada por esta fuente en este circuito. Entonces sería cong y ent punto i minúscula, recuérdenlo, tiene que ser minúscula el punto i. Si fuera I mayúscula, estaríamos hablando de que esa tensión se obtuvo en el régimen de AC, perdón, de DC. I mayúscula, DC. Y minúscula, corriente en modo AC. Como en este caso estamos trabajando en modo AC, tiene que ser por fuerza una I. Aquí recuérdenlo, aplican lo mismo las reglas de procedencia, de operaciones por paréntesis, productos y demás. Para que todo esto se tome en cuenta, ponemos aplicar y ponemos aceptar. Entonces ya tenemos dos expresiones. Veamos qué pasa si pedimos a QX que calcule. Vean que no mostró ningún mensaje de error. Podemos suponer que están bien. Si colocamos ahora esta tabla para mostrar los resultados obtenidos, vean que ahora ya aparecen otras variables que antes no aparecían. Si ustedes recuerdan, no aparecía la variable, por ejemplo, int.i. Sí aparecían estas dos, pero esta, por ejemplo, de aquí, no aparecía ni esta tampoco, ni esta tampoco. ¿Esta de dónde proviene? De la fuente, perdón, de la sonda de corriente que intercalamos aquí para obtener dicha corriente. Esta P-prompt, ¿de dónde proviene? Aquí no lo tengo, pero lo podríamos ver. Es de la expresión que declaramos para calcular la potencia promedio en QX y esta su impedancia. Entonces vamos a hacerlo de la siguiente forma. Propongo que seleccionemos esta. La insertemos aquí. Ahí está. Seleccionemos esta otra aquí. Para que estas dos aparezcan en la misma tabla o gráfico. En este caso el gráfico es una tabla. Y vean lo que sucede. Ahora, si ustedes se dan cuenta, ¿sí? Si ustedes se percatan de ello, van a ver algo interesante. Vean que ahora, para esta frecuencia de sinusoide, la impedancia que hay entre este punto y tierra, o la observada por este generador, tiene este valor según este programa. Vean que aquí hay una flecha, nos indica que hay que desplazar esto más para poder apreciar otros resultados. Y vean que en el caso de la potencia promedio es este número. Si quisiéramos desplegar estos datos, los que procedan en otro formato diferente al polar, por ejemplo real imaginario, podemos ponerlo así y vean lo que sucede. Vean que en el caso de la potencia promedio esos cambios no aplican porque se trata de un número real, pero en el caso de la impedancia, como se trata de un complejo, vean ahora qué forma adopta. ¿Sí? Si ustedes lo quisieran hacer, es una invitación que hago, ustedes pueden calcular para esta red en particular con relativa facilidad cuál es la impedancia que hay entre sus terminales. Si ustedes eso lo pueden hacer, repito, con relativa facilidad. Y también podrían hacer lo propio para calcular la potencia promedio demandada. Y ustedes verían que el cálculo que ustedes elaborarían con otras herramientas de cómputo o de cálculo como científicas y demás,
Si no les da un valor exactamente igual a estos, sí les daría muy aproximados. Entonces repito, haciendo doble clic aquí y acá, pueden hacer que esto sea en forma polar, magnitud de ángulo, y en el caso de los complejos representarlos así, o bien, si así lo juzgan pertinente, ver esto en formato cartesiano o rectangular. Vamos a dejarlo si quieren así. ¿De acuerdo? Entonces, ahí lo tenemos. Es más, podemos hacer un truco más. ¿Qué pasaría si este z de entrada lo vuelvo a colocar aquí? Es decir, colocamos dos veces el de entrada, vamos a ver qué sucede, y el de la potencia promedio por acá. Van a aparecer los tres. Pero veamos si es posible que, por ejemplo, este le pongamos así, y a este lo pongamos de esta forma. Vean cuál es la diferencia. Y ahora vean qué sucede. Si hacemos esto de esta forma, vean que podemos expresar la impedancia presente a la entrada de esta red, RC serie, tanto en su forma rectangular como polar. Y en el caso de la potencia promedio, esta va a ser igual. Ahora, rápidamente para ir a otros temas. Esto lo hicimos a una frecuencia. Repito, a la persona que nos está haciendo favor de poner atención en estos momentos, se le pide que calcule, por los métodos que ustedes ya bien conocen, la impedancia en estas condiciones que ofrece ese circuito, así como la potencia promedio demandada. Van a verificar, reitero, que esos valores son muy próximos o idénticos a los que se reportan aquí, pero se obtuvieron una cierta frecuencia. ¿Qué pasaría si quisiéramos ver otra frecuencia? Bueno, una forma de hacerlo sería, pues, introducirnos aquí y modificar el valor de la frecuencia de dicha sinusoide. Pero si quisiéramos hacer un comparativo, nos conviene hacer esto para distintos valores. Entonces, en este caso, si quisiéramos ver los valores de esas cantidades para dos o más frecuencias de sinusoide, lo que nos conviene es que, en vez de usar un solo valor, usemos lo que se conoce aquí como una lista. Es decir, cuando ocupamos la opción lista, lo que vamos a hacer es decirle a QX que de cierta cantidad que él define en la modalidad de análisis que él está utilizando, en este caso vean que es la de la frecuencia de la sinusoide que él provee, haga el cómputo para distintos valores de dicho parámetro. En este caso vamos a suponer cuánto valdría dicha impedancia y potencia promedio para dos frecuencias, una de 1 kilo y otra de 10 kHz. Si hacemos esto, vean ahora qué sucede. Vean que ahora dichas impedancias, o mejor dicho, la impedancia en cuestión, ya sea en su forma polar, rectangular, y la potencia promedio demandada, vean que ya a esta frecuencia que corresponde a 10 kilos, no es la misma que tenía 3 kilos. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, ahora agregáramos otra frecuencia? Por decir algo, una frecuencia de 250 kilohertz. Recuerden, la K del prefijo kilo es minúscula. Vean que eso aparece aquí. Si pedimos que lo simule, ahora vean qué sucede. Vean que a medida que vamos modificando las frecuencias de esa sinusoide, la impedancia de entrada y la potencia promedio demandada de dicha fuente van cambiando. Entonces, esta es una forma de hacer esto en este software que ayuda mucho a aliviar diferentes cálculos para diferentes frecuencias y hacer comparativos. Pero ahora, imagínense que quisiéramos hacer esto para 20, 50, 100 valores de frecuencia dentro de un cierto intervalo preestablecido. Hacer esto usando esta opción de lista sería muy engorroso, además de largo. En situaciones como esa, en donde se requieren valorar valores de ciertas cantidades con la ayuda de este software en un intervalo preestablecido de frecuencia en donde hay un número determinado de los mismos, se aconseja mejor hacerlo de esta forma. Vamos a correr esto aquí, de esta manera. Y ahora, en vez de proporcionar un solo valor de frecuencia, un solo valor de esta cantidad, o algunos de ellos, vamos a hacer que este valor, el valor de este parámetro, en este caso la frecuencia de la sinusoide que provee esta fuente, varíe o sean definidos por el propio software. Vean ustedes que cuando usamos la opción lista
o constante, que fue la previa, todas estas opciones que dicen inicio y demás están inhabilitadas, no se pueden modificar por el usuario. Pero en el momento en que el mismo seleccione la opción lineal o logarítmico, ya se modifican. Vamos a usar primero la lineal. Vean que ya la de valores se inhabilita y en cambio se habilitan todas estas. Donde dice inicio, se corresponde a que al valor inicial, al primer valor que va a tomar este parámetro, en este caso la frecuencia de la fuente, en el intervalo que vamos a establecer. Vamos a suponer que queremos analizar esto en el intervalo de 1 kilo a 250 kilos. Entonces, inicio sería la frecuencia inicial de ese intervalo, que en este caso es 1 kilo, y la de parada sería la frecuencia final o el valor final de esta cantidad de la frecuencia en el intervalo bajo estudio, 250 kilos. Una vez que tienen esto, van a ver que aquí hay otros dos rubros, paso o número. Si por ejemplo ponemos en número 20, vean que en automático el paso se modifica. ¿Qué es eso del paso? Los incrementos que vamos a dar a este valor inicial para llegar a este otro. Es decir, vamos a generar 20 valores distintos de frecuencia, desde 1 kilo hasta 250. Son 20 valores. En automático, el programa establece esto de aquí. Pero si, por ejemplo, ustedes hubieran dicho, no, yo quiero ir de 1 kilo en 1 kilo, vean qué sucede. Ahí, el número de frecuencias cambia de manera muy notable. Entonces, vamos a hacerlo. Muchas veces se recomienda que si no tienen otro inconveniente, lo hagamos especificando el número. Vamos a hacerlo con 20 valores. Para ver cómo se genera esto, se sugiere consultar el manual del software. Ahí están. Si ahora corremos esto así, vean qué ocurre aquí. Vean que al generar esta tabla, ahora se generan más valores de frecuencia. El menor de ellos es de 1 kilo, corresponde a este límite inferior que estableció el usuario aquí, al seleccionar el modo de barrido lineal, y el máximo es de 250 kilos, 2.5 por 10 a la 5 Hz, que corresponde al valor del límite superior establecido por el usuario. Y verán que en total, considerando las de los extremos, hay 20 valores de frecuencia. Estos los estableció, los generó el programa. Y podemos ver para cada uno de esos valores cuánto vale la impedancia en cuestión a la entrada de ese circuito en forma cartesiana rectangular o bien la potencia promedio demandada para cada frecuencia. Permítanme. Podemos ajustar el tamaño de esto para que se aprecie de otra forma. Cuesta a veces un poco de trabajo, pero bueno, es cuestión de tener un poco de paciencia en esto. Hasta el momento hemos visto la opción tabular, que es útil, pero no siempre resulta ser la más conveniente para ciertos. Puede ser que otras formas de mostrar los resultados obtenidos sean más útiles, como las gráficas. Vamos a jalar, permítaseme la expresión hacia acá, este icono que aparece en la sección de diagramas, que se denomina cartesiano. Y por ejemplo, en dicho diagrama coloquen este. Ahorita van a ver por qué. Vamos a colocar por un lado este de aquí. Le ponemos aplicar, aceptar y vean lo que sucede. Vean que al hacer esto, generamos esta curva. Y en esta curva que podemos apreciar, desde otro punto de vista, de otra forma, el comportamiento que experimenta esta cantidad en términos de ¿quién? De la frecuencia de la sinusoide aplicada, que son estas más típicas que las otras. Entonces, ahí podemos ver cómo esta cantidad, la potencia promedio que se le demanda a esa fuente, según esto de aquí, va aumentando a medida que la frecuencia aumenta. Nosotros podemos hacer lo siguiente, es otra herramienta utilizante de este software. Podemos, por ejemplo, si habilitan este icono que está aquí, que dice poner marcas en el gráfico, y lo colocamos aquí, vean qué sucede. Aparece en el lugar en el que ustedes lo colocan, o en el más próximo al mismo, una leyenda. Y esa leyenda, por un lado, muestra el valor de la variable independiente, en este caso la frecuencia de la fuente, y por el otro, el valor de la cantidad graficada a la variable dependiente, que en este caso es la potencia promedio, a dicha frecuencia. Si ustedes, por ejemplo, en estos momentos
como lo voy a hacer yo, activan el botón de desplazamiento a la derecha del navegador de su teclado de la computadora en donde tienen esto, van a ver que al ir oprimiendo de manera sucesiva ese botón, el derecho del navegador de su teclado, van desplazándose a lo largo de ese gráfico y van mostrando para cada uno de los valores de la variable independiente, el de la dependiente en este caso, potencia promedio a cada frecuencia versus frecuencia. En este momento el que estoy apretando es el botón izquierdo de dicho navegador. Izquierdo, derecho. Como ustedes podrán suponer, podemos colocar más de un marcador, como lo estamos haciendo en estos momentos. Podemos colocarlo en el sitio que mejor nos convenga y al igual podemos manejarlo de manera independiente al otro. Seleccionamos este y vean lo que ocurre. Eso también con fines de comparación. Bueno, veamos ahora qué sucede cuando graficamos en el mismo formato cartesiano en una gráfica convencional el valor de esta cantidad. La impedancia de la entrada de esa red, como lo estamos viendo ahora. Aquí vale la pena hacer muchos comentarios al respecto de la gráfica que en este momento se está presentando a ustedes. ¿Sí? Vale la pena mencionar varias cosas al respecto. Notarán ustedes que en este caso la gráfica tiene este aspecto, pero hay un detalle chocante. Si ustedes colocan en la misma un cursor, van a apreciar un detalle sobresaliente. ¿Cuál es? Que al hacerlo vean que, aunque la variable independiente es un número real, como se supone es la frecuencia, vean que el valor representado es un número complejo, en este caso en su forma rectangular. Si ustedes van moviendo o posicionando el cursor en otros lugares sobre esa gráfica, van a ver que el resultado es un complejo. Pero aquí viene un detalle chocante. Si ustedes revisan los valores de este eje, van a ver que son todos reales. ¿Por qué? Son de esos detalles del paquete Qux que en lo personal su servidor no le agradan mucho. Pero bueno, son características del propio software. Vamos a transcribir esta gráfica aquí para hacer algunas anotaciones que juzgo pertinentes. Si ustedes hacen esto así, notarán algo interesante. Que en el caso de que la variable independiente como esta en particular, sea una cantidad real, no hay ningún problema. Esta gráfica que estamos viendo aquí tiene un sentido como lo conocemos tradicionalmente, ¿no? La bronca es aquí. ¿Por qué Qux en este lugar lo vamos a remarcar así? Señala valores complejos si los valores de la variable independiente graficados en este eje de dicha gráfica son reales. ¿Qué está ocurriendo ahí? Son de esas características que en lo personal del paquete Qux no me agradan, pero que bueno, es conveniente mencionar. Porque resulta que cuando Qux grafica, lo vamos a poner aquí, cuando Qux grafica en forma cartesiana una cantidad compleja, lo que muestra en este eje, en el vertical, ¿qué cosa creen que es? Es la magnitud, ojo,
la magnitud de dicha cantidad compleja. Es decir, lo que estamos viendo aquí en esto no es como tal la impedancia de entrada de esta cosa, que es compleja, sino lo que está mostrando Q son los valores de la magnitud de esta cantidad, que recuérdenla por definición es real y además positiva. Eso recuérdenlo. Pero aunque Q se está haciendo eso, aquí es otra advertencia que vale la pena mencionar aquí. Digamos lo que es la ventaja que ofrece en ese sentido este software. Que cuando colocamos los marcadores sobre una gráfica de este tipo, aquí sí indica el valor del complejo representado gráficamente. ¿Solo en dónde? Solo al habilitar los marcadores. Eso ténganlo muy presente. Esto, repito, no es muy formal. Puede generar confusión en el usuario, pero así trabaja este software. Pero ya cuando se toma en cuenta esto, bueno, ya no hay tanto problema. Para terminar con esto, vamos a hacer lo siguiente. Vamos ahora a ver qué sucede cuando representamos, ya sea en forma tabular o en gráficos, el comportamiento de cantidades en intervalos de frecuencia muy grandes. En ingeniería eléctrica es usual caracterizar, estudiar el comportamiento de estas redes a corrientes alternas cuyas frecuencias pueden variar en un intervalo muy amplio. Por ejemplo, ¿qué pasaría si en vez de elegir una frecuencia límite de 250 kHz, le elegimos de 200 MHz? Y seguimos insistiendo en el mismo número de valores de frecuencia. Veamos qué sucede aquí. Vean que las gráficas en cuestión ya toman aspectos un tanto cuanto más raros. Si ahora, por ejemplo, modificamos y se nos hace que para un intervalo tan amplio de frecuencia, los 20 valores solicitados son muy pocos y quizás 2000 puedan ser los más adecuados, vean qué sucede. Vean el aspecto de estas gráficas. Vean que cambió de una manera muy notable. Y pareciera que el comportamiento es otro. Es muy típico que cuando se hacen análisis en frecuencia en intervalos muy grandes, varios órdenes de magnitud y diferencia entre el límite inferior y el superior, esta forma de representación no es la más correcta. En esos casos se aconseja lo siguiente. Vamos a empezar por la de potencia. Váyanse aquí y vayan al rubro de propiedades y en donde dice rejilla de x logarítmico, habiliten esta opción, apliquen y por favor vean qué sucede en la gráfica que se generó aquí. Voy a quitar estos para hacerlo más visible. Vean ahora qué sucede. Comparemos el aspecto de esta misma gráfica. Comparemos el aspecto de esa misma gráfica. Sin el formato logarítmico en el eje X. Y colocándole ahora dicho formato. Vean que aquí, haciendo esto, en el mismo intervalo, los valores de frecuencia se representan de otra manera. Para la gente que ya está familiarizado con esto, recuerden que se le llama el formato semilogarítmico, logarítmico aquí, lineal para esta variable. Y si ven que hacemos lo propio con la gráfica que nos muestra los valores de impedancia recreados por este software, vean que algo semejante ocurre. Sí, vamos a quitar este también por apreciar mejor algunos detalles. Pero vean la forma que tiene esto. ¿Por qué? Regresemos aquí. Si nos vamos aquí, seguimos usando el formato lineal. Estamos pidiendo 2000 valores de frecuencia entre 1 kilo y 250 megas. Si los enlistáramos, cosa que lo pueden ver aquí, lo pueden ver en la tabla, porque ese cambio también aplica aquí, el programa los genera de cierta manera. Cuando nosotros queremos recrear
el comportamiento de variables en intervalos de frecuencia muy amplios, en donde, repito, entre la frecuencia o límite inferior y superior del intervalo hay varios órdenes de magnitud de diferencia, se aconseja mejor usar el formato logarítmico. Para aquellos que ya están familiarizados más con esto, van a ver que en este formato la forma en cómo se especifican estos valores es un poco diferente. Cuando especifican el formato logarítmico, se aconseja hacer lo siguiente: usar una cantidad no mayor de 100 puntos por lo que se denomina década de frecuencia. Quienes ya han manejado esto saben de qué se trata, los que no lo irán familiarizando poco a poco con ello. Pongamos aplicar, aceptar y corramos el programa. Vean ahora el aspecto que toman ambas gráficas. Vean que el aspecto ya muestra un comportamiento más suave, tanto de esta potencia contra la frecuencia y de esta impedancia también contra la frecuencia. Entonces, para no hacer esto más largo, una recomendación. Cuando se haga el análisis del comportamiento, sobre todo gráfico de cantidades en el modo AC, para frecuencias de sinusoides que vayan en un intervalo muy amplio, es decir, cuando dichas frecuencias, la diferencia entre la frecuencia inicial, el límite inferior de ese intervalo de frecuencias y el superior no sea mayor a 1000 veces, es decir, lo que se conoce como 3 décadas de frecuencia, pueden usar el formato lineal, especificando un número lo suficientemente grande de valores de frecuencia. Pero si la diferencia entre el límite inferior y el superior de esa variable independiente, que en este caso es frecuencia en modo AC, es de 3 órdenes de magnitud o más, es decir, es de más de 1000 veces, lo que se aconseja mejor es ocupar el formato logarítmico y entonces manejar un número de puntos por década, de valores de frecuencia por década, que no sea menor a 20. Vean cómo se vería con 20. O bien que no exceda de unos 200. Repito, en el formato de barrido logarítmico. Con eso muchas veces se obtienen resultados mucho más que satisfactorios, ¿sí? Si utilizan el modo lineal de barrido para frecuencias que varíen en varios órdenes de magnitud, tendrían que poner un número muy grande de valores intermedios de frecuencia para que los resultados obtenidos sean más o menos apreciables y aún así vean que no son del todo satisfactorios. Cuando repetimos los órdenes de diferencia entre estos valores, el inferior y el superior del intervalo de frecuencias o de la variable independiente general a considerar es muy amplio, se aconseja el logarítmico y muchas veces con 200 es más que suficiente para obtener, repito, resultados bastante confiables y mucho más rápidos. Igual, pueden colocar ustedes el marcador tanto en una gráfica como en la otra, donde ustedes decidan, y hacer lo que habíamos comentado hace tiempo, hace unos instantes. Bien, en ese sentido, creo que es por el momento suficiente el haber discutido cómo efectuar otros cálculos relacionados con otras variables circuitales haciendo uso de este software, ¿sí? Como obteniendo las tensiones y las corrientes en su forma fasorial en elementos de red, pueden calcular otras cantidades relacionadas con los mismos. Bueno, en este momento vamos a dar por concluida esta otra fase de los tutoriales y vamos a hacer algunos comentarios pertinentes al respecto más adelante, en otra presentación. Por el momento agradezco la atención prestada. Buenas tardes.